Bienvenidos y bienvenidas al curso de Pensamiento Social Cristiano. En esta ocasión hacemos una presentación resumida de lo que es la carta encíclica Rerum Novarum, que trata acerca de la situación de los obreros en el mundo. Esta encíclica es del pontífice León XIII. León XIII, cuyo nombre secular es Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci, que nace el 2 de marzo de 1810 y muere el 20 de julio de 1903. Su pontificado dura 25 años y se desarrolló entre 1878 y 1903. La fecha de publicación de este documento es el 15 de mayo de 1891. ¿Cuál es el contexto? Este documento es reconocido como el primero que en modo sistemático trata la cuestión obrera por parte de la Iglesia Católica, de un papa, digamos, de un pontífice. Está contextualizado en el proceso de revolución marxista que está en curso y que había iniciado Karl Marx y Marx y Engels, ¿verdad? Que son dos autores que trabajaban juntos y que estaban haciendo un análisis histórico, político, económico y filosófico de la evolución que estaba llevándose a cabo en el plano económico y político. Más que todo el paso del estado feudal al estado burgués y de cómo ellos consideraban que en la etapa en que ellos estaban viviendo se iba a dar pues el paso al estado socialista o comunista, como ellos decían. Entonces ese es el contexto. Por eso es que vamos a notar que el texto del documento reacciona contra el socialismo, así le llama, aunque en la época en que escribió Marx, sobre todo en esa época Marx está escribiendo una obra monumental que se llama El Capital. Tiene 3 volúmenes, que no se publicó de una vez, sino que primero salió el primer volumen, después el segundo y el tercero, pues que ya Engels, ya Marx había muerto, entonces lo publicó Engels. Entonces ese es el contexto y por eso se explica por qué habla el Papa León XIII en el modo que va a hablar. Bien, entonces entremos en el documento. Este documento no está seccionado, no tiene subtítulos, por consiguiente es importante que ustedes vayan verificando los contenidos que va tratando. Sin embargo, no es complejo, ¿verdad? Y no es muy amplio, no sobrepasa las 25 páginas, por consiguiente ustedes lo pueden bajar de la web perfectamente pues, y estudiarlo. Voy a ir por los números porque es lo más fácil, no tiene otra indicación que por números. En el número 1, el documento comienza haciendo una alusión a lo que llama el prurito revolucionario. El prurito revolucionario es como la inquietud revolucionaria. Prurito también se entiende cuando le pica una parte del cuerpo a alguien, pero aquí quiere decir, digamos, la inquietud revolucionaria, que él ya ha notado. El marxismo ha avanzado bastante ya, está prácticamente diseminado en Europa Central, en París, en Londres, en Berlín, en fin, en Roma, ¿verdad? Entonces ya se está difundiendo y el Papa se asusta un poco. Entonces habla en el número 1 de este prurito revolucionario que se está difundiendo en el mundo. Dice, cito, se trata de las relaciones mutuas entre patronos y obreros. Ese es el punto. La acumulación de las riquezas en manos de unos pocos y la pobreza de la inmensa mayoría. La mayor confianza de los obreros en sí mismos y la más estrecha cohesión entre ellos juntamente con la relajación de la moral. De eso trata el documento, de la relación entre obreros y patronos.
y de cómo son pocos los que tienen mucho dinero y es una inmensa mayoría de obreros los que tienen lo necesario apenas para vivir y para sostener a su familia. De eso va a tratar todo el documento, dando una serie pues, de indicaciones, ¿verdad? Estoy en el número 1. Dice, los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y los proletarios. La palabra proletario es propia de Marx y Engels. Él la retoma, ¿verdad? Aunque no está de acuerdo, como vamos a notar más adelante, no puede hacer menos que decirla. Los derechos y deberes dentro de los cuales hayan de mantenerse los ricos y proletarios, los que aportan el capital y los que ponen el trabajo. En realidad Marx no dice el trabajo, sino que dice la fuerza de trabajo, si fuéramos más precisos, porque la fuerza de trabajo aquí se define por tal esa energía que tiene una persona en condiciones de trabajar, pero que esa persona no tiene propiedad privada, es decir, no tiene terrenos, no tiene dinero en el banco o mucho dinero. Entonces lo único que tiene es su energía, digamos, su vida, pues su cuerpo, y eso es lo que ofrece como trabajo, o sea, es como que la persona se vendiera a sí mismo, pues, y de ahí saca pues una ganancia, ¿verdad? Que le paga el patrono, ese es el punto. Bien, para finalizar el número 1, el Papa constata que es mayoría la que se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa, o sea, él lo sabe. Y el número 1 finaliza con un pensamiento pues muy, muy profundo que dice, y tan agravada está la situación de la relación laboral y comercial que las personas, dice, se hallan sometidas al poder de unos pocos hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Aunque el pontífice no está de acuerdo con las tesis marxistas, sin embargo, esta idea, que a mi modo de ver es la más fuerte que tiene el documento Rerum Novarum, es, digamos, una crítica al sistema liberal capitalista que se está formando en ese momento, hasta lo que ahora conocemos. Entonces, repito, ¿verdad? Dice, se hallan sometidas, dice, las personas, dice, y las relaciones laborales y comerciales, se hallan sometidas al poder de unos pocos hasta el punto de que un número sumamente reducido de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que el yugo de la esclavitud a una muchedumbre infinita de proletarios. Bueno, bien, como decíamos, el pensamiento social cristiano inicia en ese momento. O sea, no es que no haya existido antes, como no. Y aquí el mismo documento va a ser todo un historial de las obras de caridad y sociales que ha hecho la Iglesia y el movimiento cristiano en general. Pero esta es la primera vez que se pronuncian sistemáticamente y a partir de esta encíclica, que como dijimos fue escrita en 1891, se empieza a conformar toda una doctrina, todo un corpus sistemático en torno a las cuestiones sociales. Ya en el punto 2 queda manifestado el rechazo del pontífice, del Papa León XIII, a el tema de la propuesta socialista. Por ejemplo, el Papa rechaza la propuesta socialista de la comunión de la propiedad privada porque considera, o sea, uno de los puntos que desarrolla la encíclica con cierta amplitud es que no está de acuerdo con que los comunistas pretendan abolir la propiedad privada. Ustedes saben que cuando Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista, ellos decían claramente allí que era necesario romper con la tradición, con las instituciones tradicionales, y destruirlas o bien reformarlas totalmente. Dentro de esas instituciones está pues, la propiedad privada, la familia, la religión. Y bueno, también el derecho, la moral, etc. Pero a nosotros nos interesa esas, que es la familia, la propiedad privada, la propiedad privada y la religión. Aquí empieza con la propiedad privada.
Dice, los comunistas pretenden abolir la propiedad privada. Dice que es una medida, esta medida dice, es tan inadecuada para resolver la contienda, dice la contienda entre patronos y proletarios u obreros, que incluso llega a perjudicar a las propias clases obreras. ¿Por qué? Y es además sumamente injusta, pues ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión de la República y agita fundamentalmente a las naciones. Bueno, miren, una cosa importante para comprender por qué habla el Papa en estos términos es porque en ese momento la Iglesia en sus documentos desarrolla una tesis que después va a abandonar. Y esa tesis es la condición ontológica de la propiedad privada, es decir, la propiedad privada, esa es la idea de fondo, aquí y bien adelante en esta encíclica, es que la propiedad privada forma parte de la naturaleza humana y que está regida por una ley natural, o sea, como que es íncito se dice, sino que es decir que es connatural, o sea, propio de la persona humana, tender a la propiedad privada. Eso es lo que dice. Después eso va a cambiar porque con los estudios se llega a saber que uno no es que nace con propiedad privada, pues porque si es una condición natural es que usted nace ya con propiedad privada o que necesariamente va a tener propiedad privada y eso no se da en todos los casos, eso no es así. Personas que nacen y nacen ya en un estado de miseria o de pobreza y muchas veces mueren en esa condición. O sea, no es algo automático, pues, o sea, que viene íncito con la persona, sino que la propiedad privada son acuerdos a los que llegan las personas. En realidad la Biblia no habla de la propiedad privada, simplemente dice que las cosas han sido creadas, que el hombre las va a administrar y que tiene que adquirir su alimento con el sudor de la frente. Eso es lo que dice. El hecho mismo de que algunos tengan tremendas extensiones de tierras y cantidades enormes de riquezas no está, digamos, fundamentado bíblicamente. Bueno, ya más adelante en el numeral 3 sigue él discutiendo con los socialistas. Dice, los socialistas empeoran la situación de los obreros en cuanto tratan de transferir los bienes a de los particulares a la comunidad. Eso es el proyecto comunista. Puesto que privándolos de la libertad de colocar sus beneficios con ellos mismos, los despojan de la esperanza y de la facultad de aumentar los bienes familiares y de procurarse utilidades. O sea, insiste en el punto de que no está de acuerdo con la tendencia a abolir la propiedad privada por parte de los socialistas o comunistas. En el numeral 4, lo que todavía es más grave, proponen, dice, un medio en pugna abierta contra la justicia, en cuanto que el poseer algo en privado como propio es un derecho dado al hombre por la naturaleza. Entonces ahí prevalece el derecho natural, como que la propiedad privada como parte del derecho natural. Eso pues va a ser muy discutido, ¿verdad?, en la historia. Por tanto, dice, es necesario conceder al hombre no solo el uso de los bienes, cosa común a los animales, sino también el poseerlos con derecho estable y permanente. Así el número 4. El número 5 continúa, el hombre tiene en su mano elegir las cosas que estime más convenientes para su bienestar. O sea, está abundando en el tema del derecho natural de la propiedad privada. Y así concluye en el número 6. El que Dios haya dado la tierra para usufructuarla y disfrutarla a la totalidad del género humano no puede oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Lo que le estaba diciendo. Los que carecen de propiedad lo suplen con el trabajo. De modo que cabe afirmar con verdad que el medio universal de procurarse la comida y el vestido es el trabajo. Aquí hay momentos en que el escrito acentúa el beneficio de los patronos, en el sentido de que aquí está prácticamente pidiéndole a los obreros que reconozcan que el trabajo es, digamos, la forma de adquirir lo que uno posee. Cuando bien sabemos nosotros que en la experiencia histórica muchas personas tienen mucho dinero y muchas posesiones, pero no siempre por el trabajo. A veces es por el narcotráfico, a veces es por el robo,
a veces por herencia. Entonces, no siempre lo que se posee es consecuencia del trabajo propio, es lo que está diciendo en el número 6. Pero hay que contextualizar el documento. En 1891 todavía no está desarrollado pues, el tema, ¿verdad?, de la economía política, sino que está en sus inicios, justamente. Bien, a partir del 7, el numeral 7 y continuación, habla del derecho a la propiedad privada. El número 7 basta decir una frase: las posesiones privadas son conforme a la naturaleza. Esa es la tesis central que está desarrollando. Después los pontífices van a abandonar esa tesis, evidentemente, porque no se puede sostener, ¿verdad?, sino que hay una forma de contratos sociales entre las personas para la posesión de los bienes, no es algo natural. Si fuera algo natural, entonces todos tendríamos lo necesario para vivir. Entonces, en el numeral 8, la propiedad privada es la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia. Está inscrita en la ley natural. Luego va a defender una de las instituciones que sí, efectivamente, el movimiento marxista había dicho que hay que reformar. Y lo ha dicho porque, bueno, la institución es la familia, y lo ha dicho porque evidentemente la familia es una parte esencial en la construcción social. En los países estrictamente occidentales, fíjense bien, el tema de la familia está muy deteriorado y es porque se siguieron estas tesis, ¿verdad? En los países occidentales hay familias que prefieren, o sea, personas que prefieren tener perros, gatos y no tener hijos. Eso ya es una cosa sabida. A ellos a veces no les gusta que se les digan estas cosas, pero si uno ha vivido allí, uno lo ha visto y sabe que eso así funciona. Por supuesto que hay personas que tienen una familia normal, como padre, madre y sus hijos, ¿verdad? Entonces la familia era una de las instituciones más atacadas en ese momento en el que la modernidad filosófica, social y política se está conformando. Punto 9. A la familia se le denomina la sociedad doméstica, porque la familia, pues como ustedes saben, es también una institución que conforma la sociedad. Por tanto, es una sociedad doméstica, una institución de la sociedad. Y está fuera de duda que en la elección del género de la vida está en la mano y en la voluntad de cada cual preferir uno de estos dos, o seguir el consejo de Jesucristo sobre la virginidad o ligarse con el vínculo matrimonial. Como ustedes pueden notar, aquí todavía no está el gran debate del género, no, porque él no incluye, dice aquí en el debate, pues la posibilidad de que dos del mismo sexo se puedan casar. No, dice, o se quedan vírgenes, dice, o sea, célibes, o se casan, dice el Papa. Ese es el debate, ¿verdad? Que dice que está inscrito pues en la voluntad de Dios. Siempre en el número 9 es ley santísima de naturaleza que el padre de familia provea al sustento y a todas las atenciones de los que engendró. Al igual que el Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera sociedad que se rige por una potestad propia. Esto es la paterna. Esto es lo que creo que se llama en términos técnicos la patria potestad, que va a aparecer en el número 10. Bien, pues entonces el número 10, ¿verdad? Querer, dice el Papa, por consiguiente, que la potestad civil penetre a su arbitrio hasta la intimidad de los hogares es un error grave y pernicioso que va a dañar la patria potestad, que no puede ser ni extinguida ni absorbida por el poder público, pues que tiene idéntico y común principio con la vida misma de los hombres. O sea que, como ustedes bien saben, en el sistema socialista y comunista, en algunos países como China, evidentemente hay un control de la natalidad y hay un control de la cantidad de hijos que se puede tener. Entonces, el Papa está pensando en eso, ¿verdad? Y por eso es que menciona esas cuestiones. Luego vamos al punto número 11, o sea, el numeral 11, de todo lo cual se sigue claramente que debe rechazarse de plano esa fantasía del socialismo de reducir a común la propiedad privada. Bueno, ahí termina pues el planteamiento de propiedad privada y familia. Ahora vamos a
algunas recomendaciones que el pontífice hace unas recomendaciones, se proponen recomendaciones. Bien, en el número 12 lo que él dice es que no se debe dejar de lado las propuestas que la Iglesia hace. Queremos decir de los gobernantes, de los señores ricos y finalmente de los mismos por quienes se lucha, de los proletarios, pero afirmamos sin temor a equivocarnos que serán inútiles y vanos los intentos de los hombres si se deja de lado a la Iglesia. O sea, él dice, nosotros tenemos algo que decir en este tema de la relación entre patronos y obreros. En primer lugar, dice en el número 13 que debe ser respetada la condición humana, que no se puede igualar en la sociedad civil lo alto con lo bajo. Y dice, y de la inevitable diferencia de estas cosas brota espontáneamente la diferencia de fortuna. Sufrir y padecer es cosa humana. O sea, primero afirma en el número 13 que es importante respetar la condición humana o la dignidad humana. Después cae en este argumento que ya venimos explicando, en el que dice que sufrir y padecer es cosa humana. Esto tiene un sentido, hay que decirlo, un tanto, ¿cómo podemos llamarle a esto? O sea, el Papa cuando habla de que sufrir y padecer es cosa buena, es como que esté diciéndole a los obreros no se preocupen, que de todos modos hay que sufrir. Entonces ahí hay un dejo, ¿verdad?, que se siente en el texto como de sumisión, ¿verdad?, de conformismo y en algún modo pues así de como de masoquismo. Entonces, aunque este texto está escrito en ese contexto de 1891, en el proceso de la modernidad y en el advenimiento del marxismo, hay que decir que no debería decirse de las personas, ¿verdad? Miren, ustedes sufran tranquilamente y no se preocupen que siempre se ha sufrido. Tal parece que no tendría que ser, pero aquí está en el numeral 13, ahí está esa recomendación. Por supuesto, hay una oposición a la lucha de clases. Eso lo van a encontrar ustedes en el numeral 14 y siguientes. Es mal capital suponer que una clase social sea espontáneamente enemiga de la otra, como si la naturaleza hubiera dispuesto a los ricos y a los pobres para combatirse mutuamente en un perpetuo duelo. Armonía así ha dispuesto la naturaleza. O sea, él propone la armonía. Ambas se necesitan en absoluto. Ni el capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital. Yo creo que en ese punto está claro, ¿verdad? La mutua dependencia que existe entre los dueños del capital y los que tienen la fuerza de trabajo. Lo que ya es un poco más discutible es que eso venga en la naturaleza, ¿verdad? Como es la idea original que tiene, bueno, entonces él vuelve a proponer que forma parte de algo natural, ¿verdad? Esa confrontación, dice. En el numeral 15, la Iglesia puede grandemente arreglar entre sí y unir a los ricos con los proletarios. Es un intento de la Iglesia unirlos, armonizarlos. Bueno, entonces se va a hablar de los derechos de los ricos y de los derechos y deberes también de los proletarios. A los proletarios, dice, les compete cumplir íntegra y fielmente por propia libertad y con arreglo a la justicia que se haya estipulado sobre el trabajo. Entonces menciona los derechos y deberes de los trabajadores y menciona los derechos y deberes de los ricos. Los ricos y patronos dicen no considerar a los obreros como esclavos, respetar en ellos como es justo la dignidad de la persona, vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como de cosas de lucro, etcétera, etcétera. Bueno, también en el numeral 16 va a hablar del sentido de la trascendencia de la persona. O sea, el ser humano, ya sean los ricos o los proletarios, todos, dice, tendemos hacia la trascendencia. Y ya nades en la abundancia, ya carezcas de riquezas y de todo lo demás que llamamos bienes, nada importa. Eso para la felicidad eterna. Lo verdaderamente importante es el modo como se usa de ellos. Entonces va a hablar de la importancia de tener orientada la vista hacia la trascendencia. El número 17 habla del uso que debe hacerse de las riquezas.
Y bueno, en cuanto a esto, el hombre no debe considerar las cosas externas como propias, sino como comunes, es decir, de modo que las comparta fácilmente con otros en sus necesidades. En todo caso, aunque él habla de la propiedad privada como un bien natural, sin embargo dice que es importante cumplirlo. Una tesis, una idea importante en el pontificio es que una vez que se han subsanado las necesidades básicas, es importante compartir lo excedente pues con las personas que sufren. Pero cuando se ha atendido suficientemente a la necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes con lo que sobra. Así dice. En el número 18, los que carezcan de bienes de fortuna aprendan de la Iglesia que la pobreza no es considerada como una deshonra ante el juicio de Dios y que no han de avergonzarse por el hecho de ganarse el sustento con su trabajo, ¿verdad? Otra vez, esta idea sí se podría discutir, digamos, porque insiste mucho en que hay que ser como sumisos. Y dice, los que carezcan de bienes de fortuna, dice, vean a la Iglesia que ella promueve la pobreza, etcétera. Entonces, pero más bien habría que orientar pues esa idea hacia la emancipación, ¿verdad?, de las personas. En el 19, la verdadera dignidad y excelencia del hombre radica en lo moral, es decir, en la virtud. Aquí él hace un argumento pues de tipo moral, ¿verdad? Esto me parece muy importante. El número 19 dice, la verdadera dignidad y excelencia del ser humano, no importa su condición, está sustentada en el ejercicio de la virtud. En el 20, todos han sido igualmente redimidos por el beneficio de Jesucristo y elevados a la dignidad de hijos de Dios, de modo que se sientan unidos por parentesco fraternal, tanto entre sí como con Cristo, primogénito entre muchos hermanos. De igual manera que los bienes naturales, los dones de la gracia divina pertenecen en común y generalmente a todo el linaje humano. Bueno, entonces ahí está el 20. En el 21 va a hablar de la iglesia, del rol que la iglesia tiene para intentar pues, armonizar las relaciones entre los patronos y los trabajadores. La iglesia aplica ella misma por su mano la medicina, puesto que está dedicada por entero a instruir y enseñar a los hombres. O sea, insiste en la misión de la iglesia de invitar a la armonía a las partes en conflicto. Ahí mismo, por lo cual, si hay que curar a la sociedad humana, solo podrá curarla el retorno a la vida y a las costumbres cristianas, ya que cuando se trata de restaurar las sociedades decadentes hay que hacerlas volver a sus principios. O sea, esta idea es bien interesante porque el pontífice aquí se nota claramente que él no ha todavía captado así profundamente el giro moderno, porque dice que el único modo de que las personas puedan salir de esa situación es volviendo a las costumbres cristianas, cuando el proceso que se estaba dando en ese momento era ya de descristianización, sobre todo en la Europa central. Entonces, y actualmente pues eso ya es un hecho, ¿verdad? El proceso de descristianización es evidente en Europa, es postcristiana. Pero en ese momento el Papa estaba convencido, pues evidentemente como líder de la Iglesia Católica, de que solo volviendo a las costumbres cristianas se iba a solucionar el problema. En el 22, no se ha de pensar, sin embargo, que todos los desvelos de la Iglesia estén tan fijos en el cuidado de las almas que se olvide de lo que atañe a la vida mortal y terrena. En relación con los proletarios, concretamente quiere y se esfuerza en que salgan de su misérrimo estado y logren una mejor situación. Yo creo que este es el mejor aporte del documento. O sea, el documento retoma la causa obrera y hace de ella un punto de honor. Yo creo que este es el aporte principal del documento Rerum Novarum. Entonces ya a partir del número 23 va a empezar a hablar de la función que tiene el Estado. El Estado en la responsabilidad que tiene en el hecho de las relaciones entre el patrono y el obrero. Queda ahora por investigar qué parte de ayuda puede esperarse del Estado. Así el 23 y el 24, los desvelos públicos han de prestar los debidos cuidados a la salvación y al bienestar de la clase proletaria, aunque tiene que el Estado atender a ambos, a los capitalistas y a los obreros. Sin embargo, dice el 24, la prioridad tiene que darse a los obreros porque evidentemente son la mayoría.
El 25 se habla por primera vez del bien común, que va a ser después uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Aunque todos los ciudadanos, sin excepción alguna, deban contribuir necesariamente a la totalidad del bien común, del cual deriva una parte no pequeña de los individuos, no todos, sin embargo, pueden aportar lo mismo ni en igual cantidad. O sea, es uno de los criterios del bien común. Todos aportamos, pero no de la misma manera, porque no todos tenemos la misma cantidad de dinero o de riquezas. Así, el número 25, la riqueza racional proviene no de otra cosa que del trabajo de los obreros. En el 26, no es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Aunque el Estado tiene una función, dice que la familia ni el individuo no deben ser absorbidos ni manipulados. Eso está en el 26. No obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. O sea, está hablando pues de la función que tiene el Estado. Me parece pues que todavía se mantiene en el número 27 y el número 28. El 28 debe asegurar las posesiones privadas con el imperio y la fuerza de las leyes. La autoridad del Estado, intervenga por tanto la autoridad del Estado y frenando a los agitadores aleje la corrupción de las costumbres de los obreros y el peligro de la rapiña de los legítimos dueños. Aquí está hablando pues de la huelga, más que todo en el número 29, o sea, la Iglesia nunca había hablado de estas cosas, pero ya en el número 29 empieza a hablar del tema de la huelga. Aquí todavía lo ven negativo el tema de la huelga, ya después se va a ver como algo positivo el derecho a la huelga que tienen los trabajadores. En el número 29. Al Estado también se le pide que respete en los trabajadores y a los capitalistas también, o sea, los dueños del gran capital, la condición religiosa de los obreros y el descanso, o sea, su práctica religiosa y el derecho al descanso. Se ha de mirar por ello que la jornada diaria no se prolongue más horas de la que permitan la fuerza. El número 31, es muy importante el número 31. ¿Por qué? Porque habla de la duración de la jornada de trabajo, que es un punto de honor en el mundo obrero. O sea, la lucha por que la jornada de trabajo no sea excesivamente larga, sino que sea pues correspondiente a las capacidades del trabajador. Entonces, repito, número 31, se ha de mirar por ello que la jornada diaria de trabajo, se entiende, no se prolongue más horas de las que permita la fuerza. Además, aquí hay algo muy importante, en ese numeral 31 se dice, se opone a la explotación laboral de los niños y de las mujeres. Entonces ahí está muy claro, numeral 31. En el 32, otro numeral muy importante porque se refiere al salario. Numeral 32 de Rerum Novarum. La cuantía del salario por libre consentimiento y según eso pagado el salario convenido, parece que el patrono ha cumplido por su parte y que nada más debe. Que procede injustamente el patrono solo cuando se niega a pagar el sueldo pactado, etc. Así lo va explicando. El salario no debe ser en manera alguna suficiente para alimentar a un obrero frugal y morigerado. Bueno, lo que dice el Papa es algo también muy interesante. En el numeral 33, estamos hablando del salario, 32 y 33. En el 33 dice, si el obrero percibe un salario lo suficientemente amplio para sustentarse a sí mismo, a su mujer y a sus hijos, dado que sea prudente, se inclinará fácilmente al ahorro y hará lo que parece aconsejar la misma naturaleza, reducir gastos, etc. Entonces, el salario mínimo de un trabajador no debe calcularse según las necesidades individuales del trabajador, sino que en el cálculo del salario mínimo debe incluirse también las necesidades básicas de sus hijos, de su esposa y del contexto familiar. O sea, eso es un criterio muy importante porque hay países y legislaciones que pretenden calcular el salario mínimo solo en proporción al gasto del individuo como trabajador, pero es que el trabajador tiene familia, entonces el cálculo del salario mínimo tiene que hacerse, como decía Luis Chávez y González, el obispo anterior a Monseñor Romero, un salario mínimo familiar. Eso dice.
Bueno, entonces allí, en ese mismo 33 se opone el Papa, ¿verdad? Como la Iglesia siempre se ha opuesto al tema de la violencia, excepto en la rebelión, ¿verdad? Por legítima defensa, que es el único aspecto que el Catecismo de la Iglesia admite, que es la legítima defensa, o sea, el rebelarse contra un Estado tirano. Sin embargo, aquí en este momento dice: la violencia de las revoluciones civiles ha dividido a las naciones en dos clases de ciudadanos, abriendo un inmenso abismo entre una y la otra. En un lado, la clase poderosa, por rica, que monopoliza la producción y el comercio, aprovechando en su propia comunidad y beneficio toda la potencia productiva de la riqueza, y goza de no poca influencia en la administración del Estado, o sea que desde entonces los ricos dominan el Estado. En el otro, de la otra parte, la multitud desamparada y débil, con el alma lacerada y dispuesta en todo momento al alboroto. Son los trabajadores. Entonces dice, hay que evitar el recurso a la violencia para exigir los derechos. Entonces, en el número 34 sugiere pues que se acerquen más, digamos, estas clases que están en pugna. Entonces sugiere, ¿verdad?, que se haga un intento. Y una manera, dice el Papa en las sugerencias, son las sociedades de obreros. Y nosotros conocemos, por lo menos en mi ciudad hay una sociedad de obreros que vienen de esta época. Entonces el número 34, en mi ciudad, San Vicente, en El Salvador, se dice que hay sociedad ideal de obreros. Entonces el origen de eso está aquí en 1891, cuando el Papa León XIII sugiere en el numeral 34 y siguientes que se organicen sociedades de obreros. Y hay sociedades de obreros pues de carácter público, y hay sociedades de obreros de carácter privado que intentan pues un beneficio económico también privado, y pide al Estado pues que la respete. Así también en el 36, diversas corporaciones, congregaciones y órdenes religiosas instituidas por la autoridad de la Iglesia y la piadosa voluntad de los fieles deben ser respetadas por el Estado. No solo la sociedad de obreros, sino también las instituciones religiosas. Dice que son muchos los lugares en que los poderes públicos han violado comunidades de esta índole. En el 37, efectivamente, el número de las más diversas asociaciones, principalmente de obreros, es en la actualidad mucho mayor que en otros tiempos. O sea que sigue hablando de las sociedades obreras, y así llegamos al final de nuestro análisis. En el derecho de asociarse, en el 39, el 40, puesto el fundamento de las leyes sociales en la religión. Los cargos en las asociaciones, sigue abundando sobre el tema de las asociaciones de obreros. Bueno, entonces con ese argumento termina el Papa, ¿verdad? Es un documento ya en el número 41, es el final. Tenéis, venerables hermanos, aquí quienes y de qué manera han de elaboraren esta cuestión tan difícil, que se ciña cada cual a la parte que le corresponde, y en presteza suma, no sea que un mal de tanta magnitud se haga incurable por la demora del remedio. La religión es la única que puede curar radicalmente el mal. El Papa sueña todavía pues en que la religión todavía tiene mucha fuerza. Muy bien, entonces este es el análisis. ¿Qué podemos decir al final, verdad? Bueno, el punto central del documento es la cuestión obrera. Otro aspecto importante es que considera la propiedad privada también como parte del derecho natural. Entonces, prácticamente lo considera como una cuestión ontológica, lo cual actualmente se discute mucho eso. O sea, prácticamente se ha renunciado a ese tema. Y es más que todo pues una cuestión de contratos. No es que la persona ya desde su nacimiento venga ya pues con una posibilidad de tener propiedad privada. El tema de que se tutele la familia, la religión, bueno, y la misma propiedad privada, son puntos de honor en esta carta encíclica. ¿Cuál es el mérito de esta carta encíclica? Que es la primera vez que
la Iglesia y un pontífice se pronuncian formalmente en el contexto del avance del movimiento comunista y marxista en torno a la cuestión obrera. O sea, la Iglesia se da cuenta de que el tema obrero es esencial y que no se puede más cerrar los ojos, o sea, que es necesario afrontarlo. De ahí en adelante se construye lo que nosotros ya denominamos actualmente la doctrina social de la Iglesia, o más ampliamente el pensamiento social cristiano. Solamente voy a tratar de responder rápidamente a quienes están en cierto modo interactuando, pero esto ya pues son las preguntas que están planteando, que igual pueden plantear, ¿verdad? Sor Brenda, saludos, dice Claudio, aquí hay algunos lugares que los trabajadores hacen 12 horas y con el salario mínimo, pues esto sigue siendo una injusticia, ¿verdad? Deberían ser aproximadamente 8 horas diarias. Hace más de 100 años esta encíclica Los Derechos del Trabajador, o sea, sí, seguimos en eso todavía, seguimos en eso todavía. Ahora en la era digital lo que se da, pues como ustedes saben, es lo que se denomina pues la autoexplotación. Lo dice pues Byung-Chul Han, ¿verdad? La autoexplotación, porque uno desde su casa trabaja y uno cree que trabajando desde su casa es más libre, pero en realidad es, está tan sometido como en cualquier momento de la historia. Entonces vamos a seguir estudiando estos documentos. Gracias por su atención y les deseo éxitos en sus estudios y en sus vidas.